Ah, ¿qué se refiere a núcleo estable? Un núcleo estable es un núcleo que no va a realizar, no es reactivo, ¿entiendes? O sea, el núcleo se queda así normal. Cuando un núcleo es inestable, va a llegar un tiempo en que se va a romper, ¿entiendes? Y al romperse va a botar partículas radiactivas, ¿entiendes? No sé si me entiendes. No mucho, profe, pero más o menos. Así como el Diga, uranio. claro, como el uranio. Digamos que tú tienes un cubito de hielo. ¿Estamos bien? Ese ¿Ya? cubito de hielo, tú lo tienes ahorita, estás en el tercer piso. Si lo tienes en tu mano, es estable, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Porque sigue siendo Ujú. hielo. Ahora, ¿qué pasa si tú lo dejas Ya. caer y cae al primer piso del tercer piso? Se va a romper, Pues ¿sí o se no? rompe. Y va a botar pedazos, ¿sí o no? Ese estado en que el núcleo se rompe y bota pedazos se llama inestabilidad, ¿entiendes? Y eso se llama radiactividad. Ah, ya. Cuando tú tienes un núcleo estable, esos son los núcleos normales, o sea, no va a pasar nada, no, el núcleo no se va a romper. Pero si tú tienes un núcleo o una partícula, un átomo radiactivo, tú lo dejas así un rato y de un momento a otro se rompe. Ya, esos pedazos te pueden caer a ti, del átomo que se ha roto, te puede caer a ti. ¿Y qué te va a causar? Te va a causar cáncer, ¿entiendes? Es por eso que los átomos radiactivos es bien peligroso. ¿Me entendiste ahora sí? Ah, Nada que, sí, ya le entendí. ay, 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 entonces me alegro, me alegro. Dice, ok, más. Ok, Master, ¿no? Profesor, Sí, 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 sí. la inestabilidad es lo mismo que la radioactividad. Claro, se podría entender así. Lo que pasa es que inestabilidad es un término más amplio, no sé si me dejo entender. Yo te puedo decir que, a ver, la chica de acá, ¿quién era? ¿Quién era? A ver, por ejemplo, yo te puedo decir que Carolina es inestable. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Entiendes? No sé si me entiendes. La palabra inestabilidad, Sí, sí. o sea, puede ser más amplia, pero en caso de átomos puede tener tres secciones, pero entre ellas, la palabra inestabilidad significa qué cosa? Que el núcleo se tiende a romperse por sí solo. ¿Estamos bien? Pero es bien Sí, amplio la sí. palabra inestabilidad, Sí, ya pero se entendí. puede tomar como sinónimos, según el problema. El problema no lo he visto todavía, no he traído el libro. Para la próxima sí voy a tener el libro en la mano. Pero yo entiendo que es ser eso. ¿Estamos bien? Ya. Sí, Profe, ¿es Ya. posible que en algunos problemas la respuesta esté mal? O sea, en la práctica domiciliaria te dan las respuestas, pero puede que esté mal. Sí puede darse el caso. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo, creo que una pregunta, no me acuerdo en qué curso, y la la pregunta estaba mal? Y es algo normal. A veces pasa, no te preocupes. ¿Está bien? Ah, ya. Si me has entendido bien la clase, sí. tenlo por seguro que estás más que suficiente para resolver toda esa guía. Así sea de la DUNE. ¿Estamos bien? Recuerda que yo siempre les he Ya. dicho que los problemitas de amargo son bien facilitos. Entonces, no te preocupes. Debe haber una falla en el libro. Y entonces, A la chamba, ¿no? vamos a empezar ahorita con el desarrollo de las prácticas, ¿ya? En- entonces, a ver, Ya voy a comenzar a grabar. Hoy sí, estamos voy a grabando. empezar a grabar ya. A ver. Ya Tu. estaba grabando. Sí, estoy grabando, pero a partir de este momento o sea, voy a cortar el video antes de lo que hemos hablado, o tal vez lo mantenga algunas cosas. Pero ya, como te digo, ya vamos a empezar la clase. Se olvida, profe, se olvida. Ya Sigue entonces, con todo y su... pregunta número uno. Por ejemplo, esa parte que yo me muteé solo, eso lo voy a borrar, ¿sí, no? Por supuesto, ¿no? Ya. Sí, entonces comencemos. Ya saben, apaguen su micro ahorita mismo para que me puedan escuchar mejor. Y cuando yo termino de hacer la lectura, o yo les hago, o le estoy pidiendo una respuesta, ustedes activan y me responden, ¿ya? Vamos con la pregunta número uno. Las investigaciones sobre el átomo concluyen que la estructura del átomo está formada por una parte central, núcleo, siempre provista de carga positiva, los protones, y por una parte externa, zona extranuclear, provista por partículas con carga negativa, electrones. Al respecto, hay la secuencia correcta del valor de verdad o falsedad de las proposiciones, ¿no? Ahora, las claves están al costado. Obvio que yo te voy a preguntar, tú no me vas a decir ni falso, ni verdadero. Tú me vas a decir por qué, ¿ya? Entonces, va acá la primera parte, la primera aseveración. El núcleo solo contiene protones.
es falso. ¿Y por qué? Dígame por qué es falso. Pueden activar sus audios y contestar esta parte. Porque también hay neutrones. Exacto. Recuerden que el núcleo está compuesto de protones y neutrones. ¿Y cómo se llaman cómo es el otro nombre que se les pone a las partículas que están dentro del núcleo? Electrones. No. Nucleones. Exacto. Nucleoides o nucleones. Nucleones. No se olviden nunca. Ah, ya, núcleo. Esa palabrita le gusta preguntar en las universidades. No se olviden. Nucleones. Yo te puedo decir un nucleón positivo. ¿De qué estoy hablando? Del protón, ¿sí o no? De Un nucleón neutro. Estoy hablando del neutrón. los neutrones. ¿Estamos bien? Ya, bien. Entonces, sigamos con la segunda aseveración. Protones y electrones son eléctricamente opuestos, pero de masa casi iguales. ¿Es falso y por qué? Ahora sí, ¿a ustedes qué pueden responder? Que son diferentes, no sé, carga y que por eso La se cantidad de contrapesan. protones es igual a la cantidad de electrones. No, escúchame. Cuando yo digo que la cantidad de protones y electrones son iguales, estoy hablando del número. ¿Está bien? Ah. De un átomo neutro. Mira acá, yo te digo, protones y electrones son eléctricamente, o sea, hablando de la carga. Cuando yo te hablo eléctricamente, estoy hablando de la carga. ¿Son opuestos? ¿Eso es verdad o falso? ¿Verdad? Claro, ¿por qué? ¿Cuánto es la carga de un protón? Positiva y la del electrón es negativa. Claro, la carga de un protón es más 1.6 por 10 a la menos 19 y la carga de un electrón es, escucha, menos 1.6 por 10 a la menos 19. ¿Te das cuenta? Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Y cómo se llama eso? Eléctricamente opuestos. ¿Estamos bien? Entonces, esa parte es verdadero. Ahora vamos a ver, pero acá tiene una segunda aseveración, ¿sí o no? Pero de masa son casi iguales. ¿El protón y el electrón tienen masa casi iguales? ¿Verdad o falso eso? Falso, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque el protón tiene más, mucho más. Ujú. Casi, ahorita vamos a ver un problema donde nos dice la masa exacta. Entonces, es 1000 veces más pesado, entonces, no son casi iguales. Entonces, esa sería la falsa, ¿no? O sea, si hay una falsa, todo es falsa, ¿no? Vamos con la aseveración número 3. En todo átomo eléctricamente neutro, se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. ¿Qué pueden decir de eso? A ver. Es correcto, profe. Ya. Si es correcto, se cumplió una pequeña fórmula. ¿Cuál era la pequeña fórmula? O la pequeña palabra que les dije. P. Número de pez. Claro, PES. ¿Qué significa PES? Protones es igual a electrones, Protones es igual a electrones, es igual a Igual a masa atómica. Claro, exacto. Protones es igual a electrones y es igual al número y al Z. atómico. Y Z es el número atómico, ¿no? Bien, perfecto. Vamos a la siguiente ya. Entonces, problema número 2. Cuando se hace referencia a un tipo concreto de núcleo o átomo de un elemento químico determinado, suele emplearse el término núcleo o nucleido, como por ejemplo, tenemos acá el calcio 2044. Respecto al núcleo representado, indique las proporciones correctas. Como ya les había dicho, la palabra núcleo se puede entender de dos maneras. Uno, a las propiedades de varios núcleos en que tienen algo en común, número atómico igual, número de masa igual o número de neutrones iguales. O si no, se puede entender que es la masa aceptada, que es la representación del núcleo de un átomo. Entonces, ¿estamos bien? Ya, entonces, tú teniendo eso en cuenta, entonces te estoy diciendo, dinos respecto al núcleo, o sea, representación del núcleo de un átomo, cuál es una proporción correcta. Entonces, en la primera aseveración de la pregunta número 2, nos dice, contiene 24 nucleones fundamentales eléctricamente neutros, ¿verdad o falso? ¿Y por ¿Verdad? qué? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí te pide electrones, neutro y eso sería neutrones. Y Exacto. ahí dice 24. Cuando haces el pensa, eso.
Claro, cuando Ujú, o la masa menos el número atómico. perfecto. Haces 44 menos 20, obtienes el número de neutrones y eso sería los nucleones neutros, ¿no? Entonces la primera es verdadera. La segunda, la cantidad de carga eléctrica del núcleo es de 3.2 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Es verdad o falso y por qué? ¿Hay alguien? Ya pueden responder, por favor. Ya, lo que te dice acá es la cantidad de carga eléctrica del núcleo es de 3.2 por 10 a la menos 19. Para que puedan entender esto, ¿cuánto vale la carga eléctrica de un protón? Un protón, ¿cuánto tiene la carga? 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, ¿por qué solo he tomado un protón y no el neutrón? El neutrón, ¿cuánto es su carga? Cero. Por lo tanto, si yo hablo de carga, no me interesa el neutrón. Entonces, si yo tengo, ¿cuántos tengo acá? 20 protones. Por lo tanto, si yo tengo 20 protones, tengo 20 por su carga de cada uno. ¿Y cuánto vale la carga de cada uno? 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces multiplico y tengo 32 por 10 a la menos 19 coulomb. Ese es lo que me dice acá. 3.2 por 10 a la menos 19. No, sino acá es 3.2 y acá es 32. Por lo tanto, la respuesta es falsa. Vamos con la pregunta número 3. Contiene 44 partículas subatómicas fundamentales. Entonces, esa pregunta es ¿verdadero o falso? ¿Y por qué? Falso, ¿no? ¿Por qué sería falso? ¿Cuántas partículas fundamentales tenemos? 4. Porque, entonces, vamos a ver acá. ¿Tú sabes acá cuánto tienes acá? Ese es el número de masa. Nos indica qué cosa. Protones más neutrones. Ya tenemos dos tipos ¿sí o no? 44. ¿Qué nos falta? El número de electrones. Entonces, para encontrar el número de electrones, ¿qué necesitamos? Hallarlo acá, que son 20. 20 más 44, 64. Entonces, eso sería falso. Entonces, ¿verdadero, falso, falso? Nos piden provisiones correctas, ¿no? Solo la primera. Entonces, sigamos con la siguiente pregunta. Desarrollo número 3. Escúchame. Es un poco de teoría también aparte para que ustedes sepan. El átomo es una partícula que posee masa. Además se sabe que los protones y neutrones tienen una masa de 1836 y 1838 veces la de un electrón. ¿Qué quiere decir eso? Mira, que el electrón es una masa bien pequeña, por lo tanto en las ecuaciones matemáticas se desprecia. Respectivamente, es decir que la masa de un átomo está concentrada en su núcleo. Indique la alternativa que corresponde al átomo de menor masa. Entonces, me vas a decir de estos cuál es la alternativa y por qué, ¿ya? ¿Cuál es el que tiene menor masa? La C. La C. ¿Cuándo es el número de masa acá? 59, ¿no? Sí. 69, 63, 65. Entonces, por lo tanto, la clave sería la C, ¿no? Claro. Entonces, sigamos. ¿Te das cuenta que los problemas están facilitos o no? Siguiente pregunta. Entonces, eso quiere decir que ustedes ya están, si están respondiendo ahorita, significa que ustedes ya están casi nivel ya de una academia. Entonces sería, ustedes tienen que seguir estudiando, estudiando, estudiando. Como yo ya les dije antes, necesitan estudiar una o dos horas cada día y van a poder ingresar a cualquier universidad. Excepto en la uni, ¿no? La uni sí es un poquito más tranca. Pero tendrías que estudiar para la uni 4 horas diarias y listo. Y sobrado ingreso. Pregunta número 4. En un texto de química se analiza la información de los elementos químicos fósforo y azufre, considerando solo los siguientes nucleidos. Tengo el fósforo 3115 y el azufre 3216 y el otro fósforo 3215, ¿no? Determine la secuencia correcta del valor de verdad o falso de las proposiciones. Entonces, en la primera pregunta nos dice que el fósforo 3115 y azufre 3216 presentan propiedades diferentes, pero son isótonos. Esos, ¿alguien que pueda responder esa pregunta? ¿Y por qué? Entonces,
¿Cuál de las tres, profe? La primerita, la primerita. ¿Isótonos? ¿Eso? A ver, un toque. Voy a sacar mi... Acá está. Acá está. Esta, la primera. ¿Cuánto es la respuesta y por qué? La pregunta es, ¿son isótonos? ¿Es verdadero o falso? ¿Y por qué? Es verdadero, profe, porque ambos tienen Y la misma 16 cantidad de neutrones. neutrones. Claro, ¿no? Entonces tú agarras 31 menos 15, ¿cuánto sería? 16, ¿no? 32 menos 16, ¿cuánto sería? 16, ¿no? 16. Por lo tanto, tienen igual número de neutrones. Perfecto. Vamos con la segunda. La segunda nos dice azufre 1632 y fósforo 1532. ¿Son isóbaros? Esa es la pregunta. Espérate, voy a cambiar. Borro. Ahora sí mejor, creo. Sí, así mejor. ¿Son isóbaros? Sí, profe. Sí, Sí, profe. porque tienen la Porque tiene misma el mismo número atómico. Claro, Es 32. verdadero. En ambos. Perfecto. 32 sería su número de masa, ¿no? Por lo tanto, son isóbaros, ¿no? Ahora, pregunta número 3. 1531 y 1532. ¿Quién está hablando? Del fósforo, ¿no? ¿No dice que Sí. son isótopos? Ya. Por lo tanto, manifiestan mismas propiedades químicas. ¿Qué respondes eso? Verdadero. Verdadero. Porque Tiene el mismo Verdadero. número de protones. claro, recuerda que los únicos que tienen mismas propiedades químicas, ¿quiénes son? Los isótopos. Los isóbaros e isótonos que tienen no tienen nada en común, o sea, solo tienen el número de neutrones o número de masa, pero sus propiedades físicas y químicas que son diferentes. ¿Estamos bien? No se olviden. El único que tiene propiedades parecidas o iguales y que son las químicas son los isótopos. No se olviden eso, por favor. Es una forma bien fácil de diferenciarlos todos ellos. Entonces, mouse. Entonces sería la respuesta verdadero, verdadero. Y el último también sería verdadero, ¿no? La clave sería la C. Sigamos. Pregunta número 5. En la pregunta número 5, nosotros tenemos, el agua de mar es una mezcla de componentes. El agua de mar es una mezcla de componentes. Los mares y océanos, además el agua contiene iones. El cloro 17-1, Sr38+2, potas K19, 1 positivo, F9, 1 negativo, Ca calcio 20+2, etc. ¿Qué le permite conducir la corriente eléctrica? Al respecto indique lo incorrecto. O sea, tenemos que indicarlo lo que corresponde acá. Creo que acá lo pones ya, entonces. Por lo tanto, vamos a resolver. Entonces, dígame de todos estos, ¿cuál es nos están pidiendo, indique lo incorrecto. Me tienen que indicar lo incorrecto. La A, el menor número de electrones es un anión. B, los cationes son divalentes. C, los aniones son monovalentes. D, si por desalinización térmica se separan los iones, entonces el agua no conduce la corriente eléctrica. Entonces, ya, ustedes si pueden, ¿quién me puede decir si la A es verdadero o falso? Es verdadero. ¿Por qué la A es verdadero? Porque tiene Porque menos. el que tiene menos electrones es a ver. Es el Tiene flúor, carga ¿no? negativa. Claro. Entonces, mira, entonces está correcto tu respuesta. Entonces, antes de eso, mira, vamos a ver, tenemos el cloro, menos 1,17, estroncio, más 2,38, potasio, más 1,19, flúor, menos 1,9 y calcio, más 2,20, ¿no? Entonces, vamos a hallar el número de electrones. Si la carga es negativa, significa que tiene más electrones o protones. ¿Qué tiene más? A ver, respondan esa parte. Si la carga es negativa, Electrones hay más. Hay más entonces, electrones, ¿no? si tiene electrones, escúchame, si tiene electrones más y el Z te indica que es el número de protones, ¿estamos bien? No te va a indicar ya el número de electrones, ¿por qué? Como tiene carga, ya no se aplica ¿qué cosa? ¿Qué es lo que ya no se va a aplicar?
¿Te acuerdas que le dije que se acuerdan el pez? ¿Te acuerdas o no? Esto ya no se va a aplicar. ¿Por qué? Esto se aplicaba cuando tú tenías un elemento y su carga, ¿cuánto era? 0, un átomo neutro. Pero cuando esto ya no es así y esto se transforma en que un elemento con carga negativa, que puede ser menos, o otro elemento con carga positiva, esto acá ya no se va a cumplir esto entonces. ¿Estamos bien? Por lo tanto, esto solo nos va a indicar qué cosa, que Z es igual a ¿quién? Al número de Pro, solo nos indica eso. ¿Estamos bien? Solo nos va a indicar eso. Entonces, el número de electrones lo tienes que hallar aparte. Entonces, ¿cuántos protones tenemos nosotros? 17, 38, 19, 9 y 20. ¿Estamos bien? Ahora, y si nos dicen que el número, mira acá, tenemos menos 1 de carga, por lo tanto, si tú tienes 17 protones y te dice que es menos 1, tú te está diciendo que los electrones son 1 más. Entonces, si tiene 17, ¿va a ser cuánto? 18. Si acá tienes 38 y la carga es más 2, eso nos está indicando que tiene 2 electrones menos, porque la carga es positiva. Entonces, 38 menos 2, 36. 36. En el siguiente, ¿cómo se ha colado? Te lo voy a botar. Ahí está. Más 1. Si acá tú tienes más 1, eso está indicando que tú tienes menos electrones. ¿Cuánta cantidad? De 1 nada más. Entonces, si los protones es 19, ¿cuántos electrones tienes? 18. En el siguiente, ya, acá tenemos 2 para que ya les quede totalmente claro. ¿Tú tienes cuántos electrones? Tú tienes, que digas, ¿cuánto es la carga? Menos 1. Por lo tanto, la carga, ¿cuánto es? Tú tienes que tener más electrones. Por lo tanto, si sus protones es 9, tienes 10. Acá, si tú tienes más 2, por lo tanto, ¿qué es? Tienes 2 electrones menos. Si la carga, que, claro, tú tienes 2 electrones menos. Por lo tanto, si acá tienes 20 protones, ¿cuántos electrones tienes? 18. 18. Por lo tanto, en la primera, la A, el menor número de electrones es un anión. Ya, eso es verdadero, ¿no? Es el flúor, ¿no? B, ¿los cationes son divalentes? Los cationes son divalentes. Busca los cationes. Positivo, positivo. Acá hay un cation que es monovalente, ¿sí o no? Por lo tanto, sería la falsa, ¿no? ¿Los aniones son monovalentes? ¿Todos los aniones son monovalentes? O sea, ¿tiene uno? Sí, ¿no? Ese es verdadero. Si por desalinización térmica se separan los iones, o sea, si tú separas los iones, el agua ya no conduce, ¿qué cosa? La corriente, ¿estamos bien? Por ejemplo, si tú tienes un vaso de agua y tú lo conectas a la corriente y tú metes tu dedo, teóricamente no te debería pasar la corriente, ¿estamos bien? Teóricamente. ¿Por qué? Porque esa agua no está con sales, ¿estamos bien? Pero si esa agua tiene sales, minerales, te va a pasar la corriente. ¿Estamos bien? Así que no hagas la prueba en tu casa, ¿ya? te vayas a morir y me van a echar la culpa, ¿ya? Porque teóricamente no debería pasar, pero como la sal tienes, el agua viene con sal, entonces te va a pasar la corriente. Siguiente pregunta. Entonces, vamos con la pregunta número 6. La datación de radiocarbono es un método de datación radiométrica que utiliza isótopos de carbono 14. ¿Estamos bien? Del carbono 14. Para determinar la edad de materiales que contienen carbono de hasta unos 50.000 años. El cambio que sufre el carbono 14 se representa en la siguiente ecuación nuclear. Mira, tienes el carbono. ¿Qué pasa con el carbono? 614 se transforma, ¿sí o no? Bota una partícula beta. ¿Y qué pasa? Se transforma. De 6 se transforma ¿a dónde? A 7. Y de 14 se pasa a 14. Neutrones, ¿no? Me queda este N de nitrógeno. O sea, el carbono se transforma en un nitrógeno. ¿Eso qué es? Esa es la reactividad. Entonces, nos pide, indique la posición incorrecta, ¿no? Vamos entonces con el carbono. El núcleo constituido por 6 protones y 8 neutrones es inestable. ¿Quién tiene 6 protones y 8 neutrones? 6 protones es que tiene número Z6, ¿no? Él está hablando del carbono, ¿no? 8 neutrones, 14 menos 6 es 8. Entonces está hablando de él, está hablando del carbono 14. Es un radioisótopo
Sí, ese es verdadero. Los radioisótopos son son algunos isótopos de unos elementos químicos que son radiactivos. Eso es lo que te quiere decir. La B. Los núcleos participantes son isóbaros. A ver, tienes el carbono y tienes el nitrógeno, ¿no? Carbono 14 y nitrógeno 14. Por lo tanto, los dos que son isóbaros, ¿no? Claro, tiene igual número de masa. El carbono 14 es un fenómeno químico. Bueno, acá está mal, porque tú sabes que tú tienes fenómeno físico, fenómeno químico y fenómeno nuclear. El fenómeno físico es que no causa cambio en la materia. El fenómeno químico causa cambio en la materia, pero no a nivel nuclear. El único que causa cambios a nivel nuclear, que puede cambiarte el número de neutrones o protones, o puede aumentártelo o quitártelo, es el cambio nuclear o fenómeno nuclear. Por lo tanto, la C es la clave. Esa es la incorrecta. ¿Se puede determinar la antigüedad de la ciudad de Caral? Sí, con la técnica del carbono 14, ¿no? Claro. Pregunta número 7. Y es la última preguntita. Los átomos involucrados en los fenómenos químicos pueden sufrir una alteración en la composición de la zona extranuclear, ionizándose tal como tú tienes aluminio 13, selenio 34. ¿Qué pasa acá? Si te das cuenta, se cargan, ¿no? El aluminio se carga como +3 y el selenio se carga con -2, 34 y 13. Ahora, entonces, al respecto, indique la provisión correcta. Ahora voy a esperar que ustedes me puedan responder la aseveración número 1, 2 y 3. El aluminio se oxida ganando 3 electrones por átomo, entonces. ¿Alguna respuesta a esto? Ya. Primero les voy a decir algo para que puedan responder esta pregunta. Cuando el estado de oxidación es 0 al inicio, tú puedes ver acá que es 0. Voy a poner acá mi puntero, ya. Cuando tú ves acá que no hay nada, se sobreentiende que es 0. Si acá no hay nada, se sobreentiende que es 0. Mira, el aluminio, ¿dónde pasa? El aluminio pasa de 0 a +3. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha aumentado su estado de oxidación. Ese es estado de oxidación. Ha aumentado. Y si aumenta, estamos hablando de quién. Si esto aumenta, estamos hablando de quién. De la oxidación. La oxidación se da cuando aumenta el estado. ¿Está bien? Y la reducción ocurre cuando se disminuye la carga o se disminuye el estado de oxidación. Entonces, vemos al selenio acá, que se transforma ¿a dónde? A selenio -2. ¿Qué ha pasado? Ha perdido carga. Y como ha perdido carga, ¿qué ha pasado? Se ha reducido. ¿Y por qué se reduce? Porque gana electrones. Y en la oxidación, ¿por qué se da? Porque pierde electrones. ¿Estamos bien? Entonces, no te olvides, en la oxidación que aumentas tu estado de oxidación, ocurre porque tú pierdes electrones. Pero no es algo parece algo confuso, pero no. ¿Por qué? Recuerda que los electrones son negativos. Si tú aumentas negativos, vas a disminuir. Y si tú quitas negativos, vas a aumentar. Recuerda que estamos sumando y restando negativos. Entonces, para que aumente el estado de oxidación, tú debes perder electrones. Y para que tú reduzcas tu estado de oxidación, tú debes ganar electrones. Entonces, ya con esta explicación que les he dado, entonces, el aluminio, voy a poner con rojito para que resalte. El aluminio se oxida ganando 3 electrones. ¿Quién me puede decir eso si es verdadero o falso? ¿Y por qué? Muchachos, muchachas. Es falso, profe. Claro, falso porque el aluminio se oxida o se reduce. Se reduce. Reduce. El aluminio pasa de 0 a +3, ¿sí o no? Por lo tanto, escúchame, se oxida. Cuando aumenta, se oxida, pasa de 0 a +3. Y para que se oxide, ¿gana o pierde electrones? Pierde electrones. Entonces, no te olvides, la oxidación es pérdida de electrones, ¿ya? Entonces, la primera es falso porque se oxida, pero pierde electrones. La pregunta número 2. ¿El selenio se reduce? ¿Qué me pueden decir? ¿El selenio se reduce? Verdadero. Claro, Verdadero. porque su estado de Verdadero. oxidación va de 0
A A menos, menos 2. Dos. claro, dos. entonces se reduce. Entonces, creo que ya me entendieron bien, bien. El ion divalente, ¿quién es el ion divalente? Mira, ion divalente posee 36 electrones y 34 protones. ¿Quién es el ion divalente? Este, ¿no? Sí, el selenio menos 2. Ya. Selenio menos 2. ¿Cuántos protones? Recuerda, tú siempre debes encontrar el número de protones, por favor, ¿ya? ¿Cuántos protones tiene? 34 de frente, ¿no? Ya. Ahora haya el número de electrones. ¿La carga cuánto es? Menos 12, ¿no? Y si es menos 2, tienes que sumarle el número de electrones. A ver, un momentito. ¿Quién está con...? Ya, ahora sí. Volvemos. El ion divalente posee ¿cuántos electrones? ¿Cuántos protones? 34, ¿no? Selenio es 34. ¿Cuántos electrones tiene que tener entonces? Si es 36. menos 2, entonces tiene más electrones. Y si tiene más electrones, tienes que sumarle 2. Entonces tiene 36 Entonces, ¿esto también qué es? Verdadero. Verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Entonces la clave te piden cuáles son correctas, ¿no? Correcta es la 2 y la 3. La clave es la C. Ya, entonces. Entonces, ya con esto hemos terminado. Espero que me hayan entendido. Espero que hayan aprendido más que lo que cuando mando un video en YouTube. Y espero que se hayan entretenido también un poco, ¿no? Profesor, ¿Sí? Ahora, ¿hay alguna preguntita que tenga? sí, tengo una pregunta, profe. ¿A qué se refieren las partículas fundamentales? Escúchame, las partículas fundamentales son las partículas subatómicas.